costarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Derecho a la familia en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Todo tuanis. Qué bueno tenerlos de vuelta en Bufete de Costa Rica. Hoy nos sumergimos en un tema que define nuestra estructura más íntima y social, el derecho a la familia en Costa Rica. Para dar inicio, agradezco al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya doctrina jurídica es la columna de esta discusión, y para analizar esta arquitectura legal, me acompañan dos invitados de lujo. Ricardo, el estratega corporativo, bienvenido. Gracias, Flor. Un tema crucial para entender la evolución de nuestras instituciones. Y Andrea, la realista pragmática, que siempre nos aterriza los conceptos. Hola, Flor. Encantada de estar aquí para hablar de cómo la ley se enfrenta a la vida real de las familias. Perfecto. Empecemos por el principio de esta transformación. El primer capítulo de nuestro análisis es la evolución conceptual del derecho a la familia y en particular el movimiento del formalismo a la funcionalidad. Ricardo, ¿qué entendemos por formalismo en este contexto? ¿Era simplemente una cuestión de tener o no un certificado de matrimonio? Flor, era mucho más que eso. El formalismo era un paradigma completo. Era la concepción de que la familia como entidad jurídicamente relevante nacía y se agotaba en el acto solemne del matrimonio. Esto creaba una estructura rígida y predecible, con roles y consecuencias legales muy claras. Desde una perspectiva de estrategia y seguridad jurídica tenía su lógica. Era un sistema cerrado, fácil de administrar. Si tenías el papel, tenías el paquete completo de derechos y obligaciones. Si no lo tenías, jurídicamente ese vínculo afectivo, económico y de convivencia simplemente no existía para el derecho sucesorio, para la protección patrimonial, para casi todo. Era una compuerta, o estabas dentro o estabas fuera. Y en la práctica, Ricardo, esa compuerta dejaba fuera a miles de personas porque el formalismo ignoraba deliberadamente la realidad social. En el día a día, tenías a parejas que convivían por 20 o 30 años, que construían un patrimonio juntos, que criaban hijos, pero si uno fallecía, el otro quedaba en un limbo legal devastador. No era solo no tener el papel, era la negación de una vida entera de esfuerzo y afecto compartido. El problema del formalismo es que le da más peso al rito que al contenido. Es como decir que lo único que importa de un libro es su portada, sin importar lo que está escrito adentro. La realidad demostró que había muchas familias con historias profundas y complejas que no tenían esa portada específica y el derecho simplemente decidía no leerlas. Entonces, si el formalismo era la portada, Andrea, ¿qué busca el juez ahora al leer el libro? ¿Qué define esa funcionalidad en la práctica? Busca un proyecto de vida en común, la solidaridad, la asistencia mutua. Pero seamos claros, esto cambia una regla objetiva y predecible por una valoración que depende del juez. El sistema gana en equidad caso por caso, pero pierde en predictibilidad. Para la planificación patrimonial o la sucesión de una empresa familiar, la certeza del formalismo era una herramienta estratégica invaluable. Una herramienta que garantizaba la injusticia, Ricardo. La funcionalidad no es subjetiva, es probatoria. Se demuestra con cuentas bancarias conjuntas, con testimonios de vecinos, con el cuidado mutuo durante años. Se prueba la verdad material sobre la formalidad legal. La justicia no puede depender de si alguien firmó un papel hace 20 años o no. Y esa obligación de buscar la verdad material, de proteger esos lazos reales, no nace de la nada. Debe tener un anclaje superior que le dé al juez el poder y el deber de hacer esa reinterpretación. Totalmente. El anclaje es el artículo 51 de la Constitución. No es poesía, es un mandato. Cuando declara a la familia fundamento de la sociedad y le da protección especial, le ordena al Estado crear un entorno donde los vínculos reales, no solo los papeles, estén seguros.
Es un deber de hacer, no solo de no interferir. Y ese deber de hacer es una puerta muy ancha. Implica una intervención estatal significativa en la esfera privada, donde el Estado deja de ser un mero árbitro para convertirse en un promotor activo estratégicamente. Es un cambio que transforma la relación del ciudadano con el Estado en su núcleo más íntimo. Y ahí es donde la arquitectura constitucional se pone a prueba. Si el artículo 51 protege a la familia en un sentido tan amplio, ¿cómo dialoga eso con el artículo 52, que establece específicamente que el matrimonio es la base esencial de la familia? Históricamente, ese diálogo era un monólogo. El artículo 52 limitaba al 51, la familia protegida era la matrimonial. Era interpretado como la única base posible y fue el ancla del modelo formalista, una norma clara que definía el perímetro de la protección estatal de forma inequívoca. Un ancla que fue obligada a elevarse. La reinterpretación moderna, impulsada por la Sala Constitucional, entiende que esencial no es exclusiva. El matrimonio es una base, pero no la única. El afecto y el proyecto de vida son la verdadera esencia, y eso abrió la puerta al reconocimiento de la diversidad familiar. Y esa reinterpretación que abre la puerta fue un desarrollo puramente costarricense, o tuvo que ver con la llegada de vientos desde fuera de nuestras fronteras. Totalmente de fuera, Flor. Es el llamado bloque de convencionalidad. Nuestros jueces están obligados a aplicar los tratados de derechos humanos ratificados por el país, y estos tienen un rango superior a las leyes. La opinión consultiva sobre matrimonio igualitario es el ejemplo perfecto. No fue una sugerencia, fue una directriz que redibujó nuestro concepto de familia. Y que, seamos honestos, genera una tensión. Subordina nuestra legislación interna a las interpretaciones a veces cambiantes de organismos internacionales. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, esto crea una variable externa que es difícil de prever y que puede alterar estructuras legales que se consideraban estables. Una tensión entre soberanía y derechos humanos que nos lleva a un principio importado a través de ese bloque y que se ha vuelto la viga maestra en casi toda decisión familiar: el interés superior del niño. ¿Cómo opera este principio en la práctica? Opera como un lente de aumento y un criterio de desempate obligatorio. En un divorcio, la pregunta ya no es qué quieren los padres, sino qué es lo mejor para el desarrollo integral del niño. Obliga al juez a valorar la estabilidad emocional, el entorno, la opinión del menor si tiene edad para dar. Desplaza el derecho de los padres y ponen en el centro el derecho del niño. Y al hacerlo, introduce un nivel de discrecionalidad judicial enorme. El interés superior es un concepto indeterminado, no una regla matemática. Esto puede llevar a decisiones muy subjetivas, a litigios largos y costosos donde los padres intentan demostrar cada uno por su lado que su propuesta es la mejor, perdiendo la predictibilidad que una norma clara podría ofrecer. Pero esa predictibilidad, Ricardo, no podría ser injusta. ¿Qué pasa cuando el interés superior del niño choca frontalmente con el derecho fundamental de los padres a estar con sus hijos? Ahí el derecho es tajante, la separación es la última ratio, la medida de último recurso. Es una medida extrema que solo se justifica cuando se demuestra, con pruebas sólidas y tras una revisión judicial, que la permanencia con los padres es más dañina para el niño que el trauma de la separación. La carga de la prueba la tiene el Estado. Pero la aplicación práctica es un campo minado. La intervención estatal para separar a un niño de su familia es la decisión más drástica que el sistema puede tomar, basándose en una evaluación de riesgo que puede ser subjetiva. Y el costo de un error, tanto para el niño como para los padres, es incalculable y a menudo irreparable. Y esa institución, el actor estatal que tiene el poder de tomar esa decisión tan drástica, es el Patronato Nacional de la Infancia. ¿Cómo se equilibran sus enormes facultades con las garantías procesales de la familia? El equilibrio es el control judicial. La Sala Constitucional ha sido enfática: el PANI no es un poder absoluto. Sus decisiones deben respetar el debido proceso y el derecho a la defensa.
El recurso de amparo se ha convertido en el freno de emergencia que los padres pueden activar contra cualquier actuación que consideren arbitraria. Un freno que a menudo llega tarde, Andrea. Mientras el proceso judicial avanza, el niño ya está fuera de su hogar y la unidad familiar está fracturada. Es un sistema que, en su afán de minimizar el riesgo para el menor, puede maximizar el daño y la inseguridad jurídica para los progenitores. Y esa necesidad de protección frente a la vulnerabilidad no se limita a la niñez. ¿Cómo se manifiesta este deber del Estado cuando la fragilidad aparece en el otro extremo del ciclo de vida, con las personas adultas mayores? Se manifiesta con la prohibición legal del abandono y sobre todo con la obligación alimentaria recíproca. La ley establece un espejo. Así como los padres deben sostener a sus hijos, los hijos tienen el deber legal de asistir a sus padres en estado de necesidad. Es la solidaridad familiar convertida en norma exigible. Una norma que estratégicamente es una transferencia de responsabilidad. El Estado delega una función de seguridad social en la unidad familiar, convirtiendo un deber moral en una obligación patrimonial con consecuencias directas para el patrimonio y la planificación financiera de los hijos. Este modelo se basa en una solidaridad que la ley impone. Pero, ¿qué ocurre cuando la protección requerida no es solo económica o de cuidado, sino que implica un desafío a la capacidad misma de la persona para ejercer sus derechos, como en el caso de las personas con discapacidad? El cambio ha sido paradigmático, Flor. Pasamos del modelo sustitutivo de la interdicción que anulaba a la persona a un modelo de apoyo. El nuevo Código Procesal de Familia crea salvaguardias para la igualdad jurídica. Ya no se le quita la capacidad, se le dan las herramientas para que la ejerza. Un cambio noble, pero que introduce una complejidad operativa inmensa. El sistema anterior, aunque drástico, era claro. Este modelo de apoyos abre un campo de interpretación. ¿Quién define el apoyo adecuado? ¿Cómo se asegura la validez de los actos jurídicos que realice esa persona? La seguridad jurídica se vuelve más difusa. Esa búsqueda de igualdad jurídica, de desmantelar estructuras que históricamente creaban desigualdad, no se detiene en los miembros más vulnerables, sino que se adentra en el corazón mismo de la relación de pareja. ¿Cómo se aplica este principio de igualdad entre los propios cónyuges? Se aplica demoliendo los roles de género. La ley, con la figura de los bienes gananciales, le pone un valor económico real al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Dice en la práctica que el aporte de quien cría a los hijos y administra el hogar es equivalente al de quien genera el ingreso monetario. Es una democratización forzada por ley. El matrimonio se convierte en una sociedad de inversión donde las contribuciones no monetarias son reconocidas como generadoras de valor patrimonial. Al momento del divorcio, se liquidan las ganancias y se reparten por igual independientemente de quién firmaba los cheques. Y si la ley establece esa igualdad radical entre los padres, borrando las diferencias históricas, ¿qué pasa con los hijos? Se extiende esa misma lógica a la forma en que el derecho los ve. Se extiende de forma absoluta. El artículo 54 de la Constitución es una bomba atómica contra la discriminación. Prohíbe cualquier calificación sobre el origen de la filiación. Adiós a los hijos ilegítimos. Ante la ley, un hijo es un hijo y punto. Mismos derechos, mismas obligaciones. Una bomba con una onda expansiva patrimonial enorme. Esta equiparación total implica que el derecho a heredar o a recibir pensión es idéntico para todos. Es una regla predecible que redefine por completo la planificación sucesoria, eliminando cualquier distinción basada en el origen del vínculo. Entonces, el derecho construye este edificio de igualdad, donde todos los miembros, padres e hijos, tienen derechos claros. Pero este edificio, por más sólido que sea en el papel, se derrumba si la violencia destruye sus cimientos. ¿Qué hace la ley cuando el hogar deja de ser un refugio y se convierte en la principal amenaza? Actúa con fuerza y rapidez. La ley contra la violencia doméstica le da al juez el poder de dictar medidas de protección inmediatas,
sacar al presunto agresor, prohibir el acercamiento. Es una herramienta de emergencia para garantizar la vida y la integridad. Una herramienta de poder excepcional que invierte la carga, se actúa primero y se verifica a fondo después. Se sacrifican garantías procesales en aras de una protección inmediata, lo cual crea un riesgo estratégico para el denunciado. Esa es la justicia de urgencia. Pero para los conflictos no violentos, como un divorcio, ofrece el sistema una vía que no sea la guerra, una justicia que busque ser más humana. Absolutamente. El nuevo Código Procesal de Familia impone la conciliación como paso obligatorio. El juez no es un árbitro de una pelea, sino un facilitador de acuerdos. La filosofía es de justicia restaurativa. No se trata de quién gana el juicio, sino de cómo la familia puede seguir funcionando después de él. Una filosofía que, en términos de eficiencia, puede ser un lastre. Prolonga el conflicto en una fase de negociación forzada, aumentando costos y tiempo. A veces la decisión judicial rápida, aunque dolorosa, ofrece la certeza que las partes necesitan para reestructurar sus vidas y su patrimonio. Tenemos entonces estas jurisdicciones especializadas, con sus propios métodos y filosofías. Pero ¿qué pasa si una decisión de este sistema, por muy humanizado que pretenda ser, vulnera un derecho constitucional? ¿Cuál es el último recurso, la garantía final que supervisa a todos los demás? El recurso de amparo es la garantía que supervisa al supervisor. Si un juez de familia o el PANI toman una decisión que viola el debido proceso o el derecho a la vida familiar, la Sala Constitucional tiene el poder de anularla. Es el control de calidad final del sistema. Y ese control de calidad introduce una capa más de litigio y de incertidumbre. Una sentencia de un juez especializado de familia, en teoría final, puede ser revertida por la Sala Constitucional. Estratégicamente significa que ningún caso está verdaderamente cerrado. Hemos delineado una arquitectura jurídica increíblemente robusta y con múltiples niveles de protección. Pero, ¿se traduce esta maquinaria legal sofisticada en una protección real y efectiva para las familias en su día a día? ¿O existe una brecha entre la norma y la realidad social? La brecha es un abismo, Flor. De nada sirve una ley de vanguardia si no hay recursos para aplicarla. La persistencia de la violencia doméstica o la falta de apoyo real a las familias diversas no se soluciona con más artículos, sino con políticas sociales robustas y un cambio cultural profundo. Exacto. El andamiaje legal es sofisticado, pero el problema es estructural. La ley ha llegado a su límite. El verdadero reto ahora es económico y social. La protección familiar del futuro depende más de las políticas públicas de apoyo que de nuevas reformas judiciales. Hemos recorrido un camino fascinante. Iniciamos con la evolución conceptual del derecho a la familia, ese paso del rígido formalismo a una funcionalidad que ve la realidad de los afectos. Vimos cómo los fundamentos constitucionales, junto al bloque de convencionalidad, redefinieron el matrimonio y abrieron paso a la diversidad familiar. Analizamos el principio rector del interés superior del niño y la drástica medida de la separación familiar, examinando el rol del PANI, sus facultades y las garantías procesales que lo limitan. Extendimos esa protección a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad. Luego, nos adentramos en la democratización interna de la familia, con la igualdad de derechos entre cónyuges y la equiparación absoluta de los derechos filiatorios. Finalmente, revisamos el sistema de tutela, la protección urgente contra la violencia doméstica, la búsqueda de una justicia humanizada en la jurisdicción especializada y el recurso de amparo como garantía constitucional última. Todo para llegar a la conclusión de que, a pesar de este robusto andamiaje, los desafíos contemporáneos nos muestran una brecha entre la norma y la realidad. Ricardo, una última reflexión. El derecho de familia ha dejado de ser un conjunto de reglas estáticas para convertirse en un sistema dinámico de gestión de riesgos y de promoción de la equidad.
La predictibilidad ha sido sacrificada por la justicia del caso concreto y el reto ahora es que esa justicia no se pierda en la complejidad del propio sistema. Gracias, Ricardo. Y gracias, Andrea. Ha sido un debate sumamente enriquecedor. Gracias a ti, Flor. Ha sido un episodio muy interesante y justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo, quien nos ilustrará aún más en este tema, eje de la sociedad costarricense. Adelante, licenciado. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Nos encontramos anclados a una concepción decimonónica del derecho de familia, una estructura jurídica que, con solemnidad, pretende regular la institución más íntima y cambiante de la sociedad. Creemos, con una soberbia casi ingenua, que el afecto, la solidaridad y el proyecto de vida en común pueden ser encapsulados en los estrechos márgenes de un código. La realidad, señoras y señores, fluye caóticamente por fuera de esos cauces legales. La norma persigue al hecho social siempre tarde, siempre a destiempo. El legislador se esfuerza por definir qué es una familia, cuando la pregunta incómoda debería ser ¿qué vínculos merecen la tutela y protección del Estado? Porque la familia ya no es únicamente la unión heterosexual con fines de procreación. Hoy emergen constelaciones afectivas de una complejidad y riqueza que desafían cualquier taxonomía. Hablamos de familias ensambladas, de comunidades de cuidado, de pactos de convivencia entre individuos que eligen compartir un destino sin una etiqueta predefinida por la ley. La autonomía de la voluntad, ese principio rector del derecho privado, parece desvanecerse tímidamente a las puertas del derecho familiar. ¿Por qué? ¿Acaso el Estado debe dictar la arquitectura de nuestros afectos más profundos? Es una postura paternalista que subestima la capacidad de los ciudadanos para autogestionar sus vínculos con madurez y responsabilidad. El futuro no demanda la demolición de la familia tradicional, sino la construcción de un edificio jurídico mucho más amplio. Un edificio con cimientos sólidos basados en la protección, pero con un diseño flexible que ofrezca un espacio seguro a toda manifestación de solidaridad y amor. Imaginemos un marco legal que no imponga modelos, sino que ofrezca herramientas, contratos de convivencia personalizados, regímenes patrimoniales a la carta, soluciones que atiendan a la voluntad de las partes y no a la presunción de un legislador que no conoce su realidad. No se trata de una revolución, sino de una evolución. Se trata de conciliar la seguridad jurídica con la libertad individual, de entender que el rol del derecho no es perpetuar arquetipos, sino servir como un instrumento para la realización de los proyectos de vida de las personas. Es nuestro deber, como juristas y como sociedad, dejar de mirar el álbum familiar del pasado y empezar a diseñar el marco legal para las infinitas formas de familia del mañana. Un derecho que no sea ancla sino vela. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.